acción y como estaba previsto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se ha convertido en ring electoral. Por un lado, el PRI acusó que Javier Gándara, candidato del PAN en Sonora, incurrió en un delito al ocultar propiedades en Estados Unidos. Y por otro lado, se acusó a Silvano Aureoles, candidato del PRD en Michoacán, de recibir financiamiento presuntamente del crimen organizado. Este y otros detalles en la crónica de mi compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, te saludo. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todo tu teleauditorio. Pues sí, te comento, tal como tú lo dices, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se ha convertido en una arena del debate electoral, pero esta vez, Mario, a diferencia de la semana pasada, esta vez el escenario fue afuera de las puertas del recinto parlamentario. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo del PRI, PAN y PRD para que adentro en la tribuna no se tocaran los temas más de coyuntura y más sensibles en este proceso electoral. Y lo que hicieron los legisladores federales, tanto senadores como diputados federales, fue hacerlo afuerita del recinto parlamentario, y ahí, bueno, el PRI ha acusado a Javier Gándara, el candidato del PAN al gobierno de Sonora, de haberse enriquecido, de no haber rendido cuentas exactas de su patrimonio durante su encargo como servidor público. Recordemos que él fue presidente municipal de Hermosillo, Sonora, y bueno, ha demandado el PRI que se llame a cuentas al candidato panista, porque es dueño de 9 propiedades en los Estados Unidos que colocó al nombre de sus hijos y de su esposa, y aunque dicen que el candidato panista asegura que no son de las propiedades, sino de sus hijos y de su esposa, lo que queda claro, Mario, es que las declaraciones patrimoniales oficiales de Javier Gándara admite que tanto sus hijos como su esposa son sus dependientes económicos, es decir, ellos no tenían capital suficiente por sí mismos para poder comprar 9 propiedades en los Estados Unidos. Y por otro lado también, Mario, del auditorio, bueno, pues la bancada del Senado, del PRI en el Senado, pues también ya dejó en claro que Silvano Aureoles tiene que ser investigado. Silvano Aureoles es el candidato del PRD al gobierno de Michoacán, y están pidiendo que dé cuentas de esto que detectó el Instituto Electoral del Estado de Michoacán en el reporte que se llama Origen y Destino de los recursos destinados a las campañas, en el cual pues este instituto no encuentra el origen de 21 millones de pesos que ha gastado Silvano Aureoles en su campaña, y que además el PRI recuerda que Silvano Aureoles ya en 2011 ha sido señalado de rebasar los topes de campaña, y dieron a conocer que justamente en 2011 el PRD presentó una demanda en contra del PRI para acusar al entonces candidato Fausto Vallejo de ser financiado por el crimen organizado, pero entre las pruebas que entregó, pues hay una grabación donde se incrimina justamente a Silvano Aureoles de haber sido él y no Fausto Vallejo el que recibió al menos $2,000 como producto del crimen organizado para financiarle la campaña. Mario, sí. Estos son los pormenores que ocurrieron hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y te digo, un debate en la puertecita, afuera del recinto parlamentario. Pues vaya que se han acusado de todo, Leti. Bueno, ya decíamos hace rato la nota de las propiedades de Jorge Luis Preciado, también hemos pues dado a conocer las acusaciones contra Chon Orihuela, también en Michoacán, de presuntos vínculos con el crimen, y lo triste de todo esto es que lo único que hacen es decir que se trata de una guerra de lodo, de una campaña para dañar la imagen, y nunca sabremos en realidad, o tal vez, ¿qué hay de cierto detrás de todas estas acusaciones? Esperemos que, pues más allá de la palabrería, si se tienen pruebas, que se presenten ante el Ministerio Público y que pues las autoridades determinen lo conducente, ¿no? Así es, Mario, pues lo importante es, además de que se presenten las denuncias, que yo creo que cuando esto se ventila públicamente, pues ya la autoridad debería de proceder. Sin duda. Lo importante es que la autoridad proceda, investigue y diga si esto es real o no. Y lo más irónico de todo esto, Mario, es que nuestra ley electoral prohíbe las campañas negras, prohíbe la difamación en un
en una campaña electoral prohíbe esta información que está saltando en todos los estados, en todos los procesos electorales, y desafortunadamente, como dice el viejo adagio, todo lo prohibido es lo que más tentación te da, y ahora parece que pues entre más lo prohíben, pues Así más es. cositas de lodo tenemos en estas campañas, Mario. Así es, Leti. Bueno, pues como siempre te agradezco el reporte. Gracias, Mario, muy buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.